podido ya conectarnos con Carmen González, que ustedes conocen bastante bien, psicoterapeuta, una persona con una claridad meridiana para comunicar lo que termina siendo útil para, en el comportamiento de determinados actores, sobre todo en el ámbito de la política, identificar algunos rasgos, si son estos, después de identificarlos, convenientes o no para alguien a quien se le va a dar pues un encargo tan importante. Estamos en medio de un proceso electoral que desde el 2 de octubre, el 2 de octubre es el día central de las elecciones, luego de eso vamos a tener un mapa geopolítico nuevo, con nuevas autoridades, y es bueno saber quiénes son también desde la perspectiva más que hace notar el comportamiento de aquellos, ¿no? Carmen González está con nosotros. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo estás, Latseri? Qué gusto de estar en tu programa. Oye, hemos tenido dificultades para comunicarnos en la mañana, pero ya se solucionó felizmente. Sí, lo que pasa es que dejé mi celular en la oficina y entonces el que usaba no tenía cámara, pero como vivo en edificio, me he venido a la casa de mi amiga para que me preste su celular. Te agradezco mucho por la gentileza, porque además, si no salías hoy día, la gente iba a creer que yo soy político, que estoy mintiendo, porque yo he estado desde temprano diciendo que ibas a estar y se ha quedado un montón de gente para escucharte. Bueno, pero comencemos, Carmen, aprovechando que ya estás, y quiero comenzar con algo que tiene que ver con lo que ha difundido IDL Reporteros ayer, yo lo reseñé hoy día. IDL Reporteros acaba de publicar que el señor Rafael López Aliaga tiene una investigación por lavado de activos en la modalidad de crimen organizado, porque voy a tratar de resumirlo. Digamos, estuvo vinculado a un acto que se presume de corrupción en la caja municipal de la Municipalidad de Lima, cuando Susana Villarán era alcaldesa y lavó este dinero junto con otras personas e empresas en, digamos, compañías offshore que creó en paraísos fiscales. Ese es el dato que he comentado hoy día, más o menos lo que publiqué en el reportero. Pero la pregunta es, el señor López Aliaga todo el tiempo anda diciendo que Susana Villarán es una maldita, es una corrupta, es una delincuente, qué sé yo, ya no encuentra adjetivo cuando Susana Villarán, pero resulta que al parecer, según el Ministerio Público, sus empresas se hacían negocios con Susana Villarán y la municipalidad. Pero lo mismo pasó, recordarás tú, en el proceso electoral cuando salió que él también decía que Soros era el demonio, que estaba tratando de homosexualizar a la gente, que era el nuevo orden mundial, y se descubrió que hacía negocios con las empresas de Soros. Está en contra de las consultorías, dice que esos son los caviares, que son unos parásitos, que pura consultoría, y le paga su partido consultorías al señor Gagoy y a otros. Entonces la pregunta que te quiero hacer es cómo un señor que, digamos, dice una cosa, pero se comprueba que en la práctica hace todo lo contrario. Es decir, ¿qué es eso desde una perspectiva, por supuesto, ya que tu especialidad refiere, ¿no? ¿Qué te dice ese comportamiento? Mira, lo que sí para tus oyentes es, además de lo que tú has dicho, yo quisiera decirles que, bueno, él es un deudor de impuestos del Estado, pero resulta de que primero, cuando salió que debía 25 millones, ahora está en 35 con la mora, él dijo, es que no me han notificado. Y ahora, con gran desparpajo, dice, será deuda cuando los jueces lo digan. ¿Por qué? Porque tú y yo pagamos nuestros impuestos, pero no tenemos dinero para pagar abogados y que los abogados empiecen a demorar porque judicializa la deuda. Si a mí me pasa la SUNAT una deuda y yo contrato a mi abogado, voy a ir donde el juez y me voy a demorar muchísimo. Y entonces, después de 8 o 10 años, o ha prescrito la deuda, o de lo contrario, va a ser ya mínimo lo que voy a pagar. Entonces, ¿cómo entiendes de que una persona que dice que por el pueblo lucha, que Dios lo ha mandado, entonces Dios le ha dicho que trampee, que no pague impuestos? Además, la gente tiene que saber que cuando él habla de sus grandes negocios, es que él, y cuando se privatizaron las empresas, se privatizó también este tren a Machu Picchu, que es nuestro, mío, tuyo, de todos. Y que él tiene la concesión como el alquiler. Y entonces eso se ha hecho millonario, más de que tiene negocio con los curas, que le han alquilado hoteles, pero él es mínima su participación, porque él tiene un socio muy grande que también ha comprado hoteles, él es mínimo, pero además tenía un socio con el que comenzó y a este socio lo ha sacado. O sea, tiene lo que hace él, yo creo, es capturar al Estado para de allí empezar a lucrar.
Entonces, efectivamente, como dices tú, en la época de Susana Villarán, primero que él ha estado desde el año 2001, creo que 8 años o 9, de regidor. ¿Y qué ha hecho? ¿Dónde estaba el amor por el Perú? No, hizo negocios, metió a su gente. La Caja Metropolitana hizo negocios con él y contratos. Puso a un tal Muñoz, que era amigo de él, lo hizo entrar. Y una vez que entró a la Caja Metropolitana, entró como asesor, nunca hizo el servicio. Entonces, realmente, para mí, es un delincuente. Por eso es que la Fiscalía le ha hecho un juicio. Ataca a las mujeres, dice que cuando las violan es culpa nuestra, ataca a los homosexuales. Yo recuerdo que decía que así estuviera en un directorio, cuando su llamaba, él corría. Dice que, bueno, reza, se flagela, dijo que tenía callos en la espalda. O sea, es un psicópata fanático, en mi opinión, que no tiene moral. Él hace todo lo que le conviene, no tiene culpa, no tiene vergüenza y es cínico, totalmente cínico. Es el maestro de la mentira, y lo que más me indigna es que va a los pueblos, va a los cerros y ¿qué dice? No hay agua, no hay plata para alimentos, no hay vivienda, no hay nada. Eso lo sabemos todo y es culpa y responsabilidad de la derecha que él representa. Y luego, como la gente, mira, ¿qué fenómeno pasa con las personas? Que cuando tú estás en un estado de necesidad tan grande, tú lo que quieres es salir de eso. Y quisieras ser grande, lo contrario de lo que tú eres. Entonces, ¿por qué? Como has tocado fondo, es como una pelota, toca fondo y rebota. Entonces, cuando lo ven a él exitoso, la gente se identifica, la gente infantil, necesitada, se identifica y entonces creen que los millones de él, que dice que tiene, van a ayudarlo. Por otra parte, sus empresas vienen teniendo 54 millones de pérdida. O sea, ¿y por qué? Porque yo creo que por eso lo investiga la Fiscalía. Él ha sacado plata, y eso ya se sabe. Ha sacado plata al extranjero, ha hecho empresas offshore. Entonces, ¿cómo es así que miente diciendo que el Estado, que le interesa que sean los de los... Claro, Y realmente pero me Carmen, indigna. sobre eso quería preguntarte algo, digamos, que tiene que ver con lo que inicialmente mencionaba, ¿no? Yo te hacía un paralelo. Dice, ¿no? Susana Villarán corrupta, pero ahora está en Sí, un proceso él, perdón, donde las tratativas que hizo su empresa y gente muy allegada a él con el sí, gobierno de Susana Villarán están ya siendo mirados por el sí, Ministerio Público. Habla de las consultorías y él claro, da consultorías. Habla de Soros y después hace negocio con Soros. con Soros. Habla de que le preocupa la muerte de Bustíos, pero a la vez despotrica la Comisión de la Verdad porque dice que no hubieron militares que cometieron violaciones de derechos humanos. Es decir, ¿cómo Claro. puede él organizar, digamos, un discurso público y digamos, no ser rebatido en la intermediación por quienes escuchan ese discurso y no han logrado por lo menos que aclare varias de estas cosas, incluyendo la deuda que tú has Lo que mencionado? pasa es que para eso tú tienes que tener capacidad de análisis. Hay gente que lo detesta, pero muchísima gente pobre no tienen capacidad de analizar. Entonces, mira, la pobreza hace que tú no tengas tiempo, que la vida se convierte en un día gris, que un día sea igual al otro. Entonces, creen en el momento, como niños, en la palabra de él. Y él miente, por ejemplo, cuando dice el Perú va a ser potencia mundial, ¿cómo va a ser? Pero él engaña a las personas. Entonces, y las personas le creen. Él ha hecho negocios en la época de Susana Villarán. Es más, Castro, el que ha delatado a Susana Daniel Castro. Villarán, que era como socia de él, también era amigo de él. Él hizo que nombraran a sus amigos en la Caja Metropolitana. Entonces, una parte va de funcionarios y otra parte hacen negocio. Él no tiene alma, es un desalmado. Eso es.
y cruel y fanático. Entonces, realmente es una persona terrible. Los psicópatas son lo peor que existe. Y él es un psicópata, no tiene vergüenza, no tiene culpa. Y sobre todo, Ahora, pero eh, el otro asunto que tiene que ver con un recurrente comportamiento, tiene que ver ¿sí? cuando, digamos, lo interpelan, lo cuestionan sobre estas cosas, él hace como una especie de caso cerrado y corta, digamos, la posibilidad de seguir hablando del tema. Por ejemplo, ¿no? El otro día le dicen, oiga, pero el señor Gago fue sacado del Congreso por esto y tiene una investigación por eso. Sí, sí, pero ¿tiene una sentencia? No, entonces no pasa nada, pero sin embargo él, a quienes ni siquiera tienen investigación, los acusa de corruptos abiertamente, ¿no? Y así con algunos otros No, es temas que también sobre la deuda, ¿no? Glatzer él solo dice lo que le conviene y en el momento sale con una falsa verdad. Entonces, frente a eso, mira, ni siquiera si le pusieran detector de mentiras, no sale, porque es impávido. A él no lo pueden ni preguntar porque sale siempre por la tangente. Habla como si fuera verdad, pero parece que sí. Tú lo escuchas, parece, pero si analizas, simplemente es una persona sin moral que solo trabaja para él y viene a utilizar a la gente de los cerros para él llegar otra vez al presupuesto de la municipalidad. Uh Entonces, -huh. esto es un peligro tremendo, es un peligro tener un enfermo allí. Mira, ya él es un psicópata total, miente permanentemente. Dice, por ejemplo, que Soros, con el que él, tú bien dices, ha hecho negocio, quiere deshabitar América la deshabitar y para eso necesita que no haya que la gente no se reproduzca y entonces por eso es que favorece la homosexualidad, o sea, inventa, dice lo que quiere, sorprende. Lo que ocurre es que las personas no tenemos esa capacidad de mentir. Entonces, cuando lo escuchas hablar en un tono aparentemente sereno o a veces mortificado, tú crees que es verdad. Todo Uh lo -huh. que dice es falso, Ahora, lo otro absolutamente todo. también que Mira, suele hacer de manera muy seguida es, digamos, sí, para cerrar los cuestionamientos, dice, ¿no? Tú has mencionado al comienzo los ataques que ha hecho brutales y misógenos a mujeres, a periodistas, a sí, personas que están en el sí, ámbito público también, ¿no? Y cuando le vuelven a preguntar, dice, bueno, ya, yo ya pedí disculpas, o sea, ya pedí disculpas sí, públicas, o sea, ya, claro, pasemos a otro tema, ¿no? claro, pero la gente tiene que entender que con disculpa no se arregla. Las disculpas tienen que ser, es un proceso largo de pedir perdón. Tengo que ver qué parte animal, depredador tengo dentro para decir eso. Mira, a Juliana le dijo que era una ignorante de porquería. A Mónica Delta le dijo de que tenía fotos amorosas con Vizcarra. Perdón por ahí. Cuando Ana Estrada pidió autorización al Estado para que la mataran, ¿no? Un médico para morir, ¿qué dijo? Sí, si quiere matar, que se vaya pues a una Que se tina mate sola, y que claro. se meta y que se ahogue o que se tire de un piso. Mira qué tal deshumanidad, hombre tan inhumano. O sea, es un monstruo para mí. Es lo peor que nos ha pasado tener a López Aliaga. Lo peor. Entonces tiene que enterarse no, y todos los que estamos escuchando tenemos que pasar, hay videos, en este momento hay memes, videos hay, que hemos puesto, yo creo que hay que pasarlos a todos, porque esto es un peligro, ya es el fondo de la corrupción. Entonces, Ujú. no se puede, no podemos. Hombre es el resultado de toda nuestra historia, más ese fanatismo religioso, esa religión que siempre ha estado contra los avances. Hay gente maravillosa en las religiones, pero hay gente horrorosa, toma únicamente para disculparse y seguir agrediendo a las personas. Mira, es sumamente peligroso. Tiene una congresista que dice que el hombre es su rey y que todo tiene que ser por él.
Entonces, este hombre desprecia a las mujeres. Eso, no piensa en los niños, pero además, mira, yo estaba calculando con los 35 millones que tiene él, que no ha pagado, han podido hacer casas para la gente. Han podido, creo que eran como 20.000 casas, una cosa así, casitas de 15.000 soles. Pero sin embargo no se preocupa, no le interesa, está jugando con la gente pobre. Esto es, y dice cosas obvias, pero como buen psicópata lo dice de una forma que parece que fuera verdad. Es terrible, Claro, porque es un digamos, hombre las soluciones que peligrosísimo. plantea, que digamos no se sostienen Mm, técnicamente y los especialistas han dicho que en realidad ujú. está hablando barbaridades, como por ejemplo que vamos a poner un tanque que bombee agua y con eso se va a solucionar el problema de todos los cerros. Ha dicho también, digamos, en esta, que va a comprar 10.000 motos para que lo Mm. patrullen los policías y si eso se multiplicara por la cantidad de turnos, que son 3 para patrullar todo Lima, tendrías que necesitar 30.000 policías solo manejando motos, y eso es materialmente imposible Claro, porque tenemos cien no, mil él que habla son para la totales, esto en gente que fin, no piensa. no hay posibilidad. Pero también, o sea, digamos, habla y dice, vamos a llenar las ollas vacías de los comedores, y ha dicho ayer, le escuché, que va a desaparecer, inclusive, no desaparecer, pero de hecho se acabó Sedapal. Cuando yo llegue eso ya no va a ser así, cuando no tiene ninguna atribución ni función para que pueda No, pero siquiera él lo influir. dice porque la gente que no tiene agua piensa que Sedapal es responsable. Entonces él ve la necesidad, ve la rabia de la gente e inmediatamente le da la razón. Cuando él dice Sedapal no sirve, toda la gente dirá bravo, porque la gente que no tiene agua, porque Sedapal no sirve de nada. O sea, habla a la explota la necesidad de las personas y además siempre crea enemigos externos, que tiene la culpa Soros, que tiene la culpa Venezuela, que tiene la culpa el chavismo, y él que no pague impuestos, que sus impuestos los lleva a los juzgados, sabiendo que el Poder Judicial hay una gran corrupción. ¿En qué época se hizo? En la época de Fujimori. Entonces, ¿qué puede ofrecer? Me indigna, a la gente pobre le ofrece mentiras. Eso no puede ser. Cuando él ha estado 8 años de regidor, 8 años ha metido su gente, por eso ahora la fiscalía lo está investigando. Entonces, la gente tiene que pensar y esto pasarlo al mayor número de personas porque es un peligro. Pero además, ¿por qué se va a burlar de la gente pobre? ¿Por qué? Eso es su público. Y además dice, soy el hombre de los cerros. ¿Sí? No pagar sus impuestos para hacerles, aunque sea casitas de madera. Ahora, Es pero un además hay cínico. otro elemento, Carmen, que es bien Sí, importante y ya no solo tiene que ver con él, sí. sino con la gente que lo acompaña. Haciendo referencia a esto último Mm. que tú acabas de decir de que él quiere ser alcalde de los cerros y habla de los cerros y que va a resolver el problema de que viven en los cerros, pero tiene al señor Montoya como, digamos, su principal vocero en el Congreso, que ya tuvo Sí. algunas frases que yo diría sinceras de su parte en términos de cómo él ve la Lima de los Cerros, como vándalos que van a bajar y van a generar problemas. Y su candidato en Miraflores, ¿no es cierto?, que es un Es personaje que está terrible, vinculado al Canales. turismo, dice lo mismo que el señor Montoya, pero con el agravante de que a estos salvajes solo hay que permitirles entrar después de civilizarlos y de alguna manera educarlos, porque estos son los que traen Y los que se problemas en el bañen. distrito. Y que Canales, Sí, que se, el alcalde de Miraflores, mira, él tiene, cada uno elige a la gente como uno. Nuestros amigos son como nosotros. Entonces, él busca gente horrible. Porque mira cómo este alcalde de Miraflores, cómo dice que casi hay que bañarlos, pero lo dice astutamente, porque hay mucha gente en Miraflores que realmente quisiera que todo sea limpio y que el Perú sea Miraflores, cuando el Perú son esta gente producida por los mismos, por el mismo Estado. Entonces él dice eso. Entonces él habla para quiénes, para la gente de Flores. Entonces es porque nos vamos a humanizar. Nuestros hijos van a sentir que únicamente el dinero y la corrupción es lo que vale. Nuestros hijos se van a dañar. Claro que si yo vivo en una casa linda y veo que pasan gente haraposa,
me puede mortificar, pero me tiene que doler no mortificar, porque no podemos vivir rodeados de gente que no tiene que comer. Mira, ayer escuché de que el 40% de Lima, de los habitantes, o sea, de 10, 4, tienen falta de calorías porque no comen. En la sierra siquiera tienen autoconsumo. Entonces, encima de esto, robarle a este pueblo, este hombre con antecedentes, no puede ser eso. Ya desde el 2001 le decían que había evadido impuestos. Y además se presenta a los pueblos jóvenes con su Mercedes-Benz. ¿Para qué? Para que todos quieran tener Mercedes-Benz. Él es exitoso y todos hacen la fantasía que les va a enseñar a tener plata, cuando su dinero es producto del alquiler de nuestros trenes. Eso es Ahora, su dinero. Carmen, que te quería yo Sí. preguntarte, la verdad tengo que ir terminando ya, por otra cosa que también él ha hecho referencia, ¿no? López Aliaga ha dicho que lo que va a pasar este fin de semana, es un referéndum frente a Castillo. Ha dicho que aquí es donde se va a definir casi la vacancia de Castillo, ¿no? Y que él refiere es el opositor principal inclusive lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho abiertamente, porque en esos términos se refiere al presidente. Dice, cuando yo voy por la calle, la gente me dice, ¿cuándo sacas al burro? O sea, en esos términos se refiere al presidente. Entonces, lo que le dice es, yo soy el que va a llegar a la municipalidad y ahí vamos a demostrarle al que esté en Palacio de Gobierno de que en buena medida pues ya no es presidente, ¿no? Es decir, va a generar desde ahí acciones en esa dirección. ¿Eso qué te dice de lo que fue su situación previa? Porque él fue candidato a la presidencia y perdió. Y con descaro ha dicho de que no va a terminar su gobierno, que va a entrar su teniente alcalde porque él va a ir a candidatear para ser presidente. Entonces, ya no es el hombre de los cerros. Entonces, ¿y quién está de teniente alcalde? Reyardo, un hombre que se sabe que es de Keiko Fujimori. Entonces, no tiene moral, no podemos ponerlo a él, analizarlo bajo parámetros normales, no, solo de una persona que no le interesa a nadie sino él mismo y hacer su dinero. Y mira, pone, por ejemplo, todas las empresas y viendo, por ejemplo, Acres es una empresa de él y de otro socio que hizo negociado con la Mutual Metropolitana. Crearon una empresa para analizar deudas, etcétera, y luego ofreció sus servicios estando él allí. Entonces, hay Acres A, Acres B, Acres C, Acres D. Todas son empresas. ¿Por qué? Porque juega con el dinero. Juega. Es como la gente que tiene una empresa, hace un nombre parecido, sigue trabajando con otra dirección para no pagar impuestos. Basta con que un hombre no pague sus impuestos sabiendo la pobreza. Mira, no merece ningún cargo público, ni nada. ¿Cómo puedes tener el alma de no pagar 35 millones al Estado y mandarlo al Poder Judicial para dentro de 10 años eso no valga nada? Eso es lo que le dice Dios, farsante total. Es un farsante y un mentiroso. Ahora, Carmen, para terminar, lamentablemente por cuestión de tiempo, pero quería preguntarte que lo que está pasando en Lima en ese sentido realmente es dramático, porque tú has descrito lo que es y podría ser si llegara a la Municipalidad de Lima alguien como el señor López Aliaga. Pero claro, las alternativas en torno a lo que en este momento se muestran, ¿no? en la vitrina electoral son, digamos, de temer varios de ellos, no solo por denuncia de violencia sexual, de violación de derechos humanos. Es decir, hay una serie de peligros que también están expresadas en otras candidaturas. ¿Cómo valoras eso también, no es cierto? Porque de eso se está valiendo López Aliaga también, bajo su lógica al final, decir lo que los otros hicieron es más grave de lo que yo puedo haber hecho inclusive. Digo, no lo va a decir públicamente, pero imagino también esa es una cosa que lo mueve, ¿no? Claro, y mira lo que tú dices de que cuando se trata de decirle algo a él, él dice no, pero fulano de tal no, porque no es juzgado. Sin embargo, Urresti, que no termina su juicio, y lo ha atacado también, ¿no? Lo ha atacado. Ahora, sobre Urresti también, a mí me dio mucha cólera cómo agredió a la chica Tausen, pero además es un prepotente. Yo recuerdo, mira,
al margen de que haya asesinado o no, yo me acuerdo que en el juzgado estaba juzgado y había una campesina, una mujer mayor, pero la gente pobre envejece más. Entonces se le veía como de 50 años, tendría 40, sí, pero envejecida, la piel arrugada, una campesina mal vestida. Entonces ella decía que cuando tenía 18 años la había violado Urresti. Él bastaba con decir que no, pero la quedó mirando con un desprecio, como decir a esta cosa puede haberla violado. No, eso es un desprecio, sino que Y la también acusó de las terrorista, personas, además, ¿no? y la acusó de terrorista. Mira, cuando las personas, como en esta sociedad, no, las familias no enseñan a los hijos a pensar, sino a obedecer, porque es más fácil amenazar y que el hijo te haga caso, entonces la gente no razona. Entonces, cuando tiene miedo de dirigir su vida, su propia vida, tiene temor de sacar la voz de a sus autoridades, tienen miedo. Entonces, cuando lo ven a Urresti, es como el amo. Con él estoy segura. Con él estoy segura porque él grita y me va a dirigir. Es terrible. Somos carneros, nos creemos todos los cuentos. La gente tiene que saber que cuando estamos en pobreza y en desesperación, regresionamos a niños. No, ¿Acaso pero hay cuando otro una mujer elemento le en pega relación no llora? Carmen, en relación ¿Cómo? a Urresti. Hay otra cosa en relación a Urresti Sí, que yo he mencionado aquí en varias oportunidades, que te imaginas tú si eres capaz de hacer en público lo que hace con Josefina Tausen. Pónganse a pensar, he dicho yo en más imagínate. de una oportunidad, lo que hacía en Ayacucho el año 88 cuando era el más del ejército en la zona en la lucha contra subversiva. Eso uno, y además yo quiero Claro. decir, porque la gente ya sabe, pero lo quiero reiterar, yo estoy directamente relacionado con el caso de Hugo Bustillos porque fui yo el que hizo público el vínculo del señor Urresti con el Mm. caso, y es más, soy testigo en el caso y conozco perfectamente Un quién es jovencito, el ¿no? señor, Joven. el señor Urresti, y eso que tú dices, por supuesto, es un asunto a tomar en cuenta también, ¿no? Pero mira, qué Mm. terrible que hemos llegado a una situación de esta naturaleza, que esas son personas que ahora aspiran a cargos públicos. Ambos además han sido candidatos a la presidencia de la República en el proceso anterior, ¿no? Ujú. Carmen, tengo que lamentablemente terminar. Y algo para terminar, por ya. favor, alguna anotación final que quieras hacer, agradeciéndote No, mucho. Tienes lo paso ahí. único que tenemos la obligación de esto trasladarlo a todas las personas, porque no podemos caer en esta situación con un enfermo de la mentira, que no paga, que abusa de las personas. No puede ser que calumnia, que Mónica Delta tiene fotos amorosas, que dice ignorante de porquería. Y te voy a decir que la palabra que dijo que había que matar a Castillo y a Cerrón. O sea, es un hombre lleno de odio. Y entonces no podemos permitir eso. Odia al mundo entero. Entonces, nosotros necesitamos a líderes que sean capaces de tener humanidad, que se conduelan de las personas, que se tracen metas, hasta en cuánto la gente va a salir. Pero no se, hay que tratar de comunicar a todos que este hombre es un peligro. A mí no me interesa que me vaya a denunciar, no me interesa, pero decir que es un psicópata, un enfermo, no tiene vergüenza, está inventando en cada momento y es un experto en inventar y lo hace con cinismo.